Muy bien, muy ajustado al tiempo los tres. Me ha gustado mucho. No sé si hay alguna pregunta del público antes de que haga alguna yo. Me ofrezco, te lo decía antes de... Sí. Yo tengo, los que me conocéis aquí en el hospital sabéis que yo tengo hipoacusia, así que yo me ofrezco de azafata que pueda andar, o azafato en este caso, puede andar por el público, porque acercarme a vosotros también puede ser, no será muy útil para entender lo que me preguntáis, así que no dudéis en levantar la mano que puedo caminar bien. Bueno, para romper el hielo, si no empiezo yo, tengo una pregunta para ti, Carlos, que es por el resultado este de cultivo mixto no valorable, ¿no? Que se reporta a veces. No lo mencionaste como tal, pero puedes explicarnos un poquito. Sí, o sea, primero, antes de valorar un cultivo de orina, los microbiólogos y cualquier especialista de laboratorio o no laboratorio necesitamos el máximo de información posible y sobre todo información fidedigna. Es decir, que la orientación diagnóstica coincida con el cuadro del paciente. Es decir, si tú ves a un paciente, 80 años, motivo de diagnóstico, traumatismo craneoencefálico, sonda permanente, un cultivo polimicrobiano, ahí es lo esperado. Y yo asistí hace un poco más de 2 meses a una sesión que hablaba de la infección polimicrobiana urinaria y la conclusión de todo será clara. 2 microorganismos no se deben seguir, salvo en una situación que es punción suprapúbica o una nefrostomía que se acaba de colocar en la pelvis renal para drenar esa retención urinaria. Pero, de hecho, el cuadro que has puesto tú, Yolanda, donde aparecían los criterios de interpretación del cultivo microbiológico, ha pasado rápido, pero ese cuadro justo debajo tiene un párrafo que indica con 2 microorganismos se debe consensuar con el microbiólogo o hablar con él, justificar la necesidad, pero con 2 microorganismos, 3 o más, no se debe seguir, sobre todo cuando son en proporciones parecidas. Nosotros cuando tenemos un microorganismo uropat que se asocia a infección urinaria, por ejemplo, un E. coli predominante, en 100.000 colonias, si hay 3 o 4 por ahí salpicados, por así decirlo, hablando vulgarmente, se sigue el E. coli como monomicrobiana. Eso nos informa. Cuando informamos de polimicrobiana es un cultivo polimicrobiano mixto que es imposible asociar a ninguno de ellos a la infección de orina, porque las situ, 90 y mucho por ciento, son monomicrobianas. Por tanto, si entre esos 3 gérmenes hubiese una Klebsiella oxa, la infección de orina la está produciendo el coli multisensible o soloble y tratamos en función de la Klebsiella oxa, pan para hoy y mucha hambre para mañana. Sí, me quedo con que a veces no dais la información para evitar sobretratamientos, ¿no? Y que es muy importante la comunicación interdisciplinar para eso, para evitar resistencias, tratamientos innecesarios, alteración de la flora, etc. Muy bien. ¿Alguna pregunta del público en cuanto a microbiología? Pues tengo una pregunta para Yolanda, que era el siguiente. Bueno, realmente también para Rosa, porque los dos habéis hablado de infecciones resistentes, abdominales y urinarias, y habéis comentado diferentes estrategias de antibióticos para estas infecciones, pero nos ha comentado de estrategias alternativas a antibióticos o antibióticos más potentes o de más amplio espectro, ¿no? No sé si queréis comentar algo sobre estrategias diferentes a antibióticos para estos tratamientos. ¿Empiezo yo? A la hora de otros tratamientos que no sean antibióticos, un poco lo que yo he comentado de quitar las ondas que no son necesarias, más para prevención que como tratamiento, pero también te va a hacer que el tratamiento sea más fácil porque has quitado la biopelícula. Y luego, en el caso de mujeres jóvenes con infecciones de orina recurrentes, sí que se ha estudiado también el tema de las vacunas. Y con el tema de la microbioma, hoy en día ya hay muchos tratamientos para intentar también como preventivo, más que una vez ya tienes la infección. Una vez que ya tienes la infección, aún es un poco ciencia ficción, pero sí que se está empezando a desarrollar todo el tema de la fagoterapia, que hoy en día todavía se aplica, en España no se ha aplicado nunca, pero sí que hay algún caso de tratamientos que han ido bien con la fagoterapia, pero eso yo creo que todavía nos queda muy lejos y muy ciencia ficción. Y no se me ocurre más, a lo mejor a Rosa se le ocurre algo más aparte de antibióticos. Pues ya está, te damos por concluida la pregunta. ¿Alguna pregunta del público? ¿Alguna duda que ha quedado con las infecciones urinarias complicadas o con las infecciones intraabdominales? Yo tengo una pregunta. Sí, claro. Espera, yo me he ofrecido, faltaría más no cumplirlo. Es muy fácil. Teniendo en cuenta la gran cantidad de infecciones de orina que tenemos, muchas veces es
inviable o no se hace en la urgencia el recambio de la sonda o el recambio de la nefrostomía, sobre todo porque pues no tenemos urólogo presencial, porque muchos de los que llevan la sonda vesical permanente pues son porque son un sondaje complicado. Luego sí que tiene sentido hacer ese recambio durante su ingreso, planteárselo a los compañeros. Sí, por lo que he comentado, porque esa sonda va a estar colonizada, con lo cual 100% va a tener bacterias que te van a dificultar luego el tratamiento, con lo cual hay que cambiarla para tener una sonda limpia. Si no es al principio para tomar la muestra microbiológica, pues después. El problema es que los cultivos que se cojan, pues probablemente, como hemos comentado, sean poco valorables, entonces ya entramos en la cascada, ¿no? Hemos sacado cultivos como hemos podido, hemos empezado tratamiento antibiótico, cuando nos llega el resultado del cultivo de orina es mixto no valorable, sacamos otra muestra con la sonda cambiada, pero el paciente ya lleva 5 días con antibiótico. Entonces, claro, pues el segundo cultivo que saquemos también va a tener una información poco precisa probablemente porque ya estará decapitado por el tratamiento antibiótico que hemos puesto. Ya está. Y luego para Rosa, me ha parecido muy interesante el esfuerzo que habéis hecho multidisciplinar de crear este documento, ¿no? para dirigir la antibioterapia y pensar también en qué antibióticos, aunque útiles, podemos evitar para no tener más resistencias, como el ertapenem. Me imagino que ahora que acabáis de sacar el documento, luego me diréis el efecto, ¿no? de este y luego igual publicáis también los datos de qué antibióticos se han usado, como han hecho en Suiza también, ¿no? Eso sí que sería muy interesante presentarlo en las jornadas del año que viene. Muy bien. Muy bien. Pues yo no tengo más preguntas de momento. No son preguntas, son 2 felicitaciones a mis compañeras. Primero a Rosa, porque me parece maravilloso el cuadro y el trabajo que está detrás, sobre todo del cuadro. Creo que ese trabajo de reunión interdisciplinar y multidisciplinar es obligatorio, debería ser obligatorio, igual que es para ser médico tener la especialidad. En mi opinión es lo mismo, porque se traduce en un mucho mejor uso de los antibióticos y mejor la salud del paciente y todo. Debería ser obligatorio, así que felicidades por ese trabajo. Y para Yolanda, felicitarla porque es un melón, hablando vulgarmente, que tenemos que abrirlo de la bacteriuria sintomática en embarazadas. Yo también leo mucho sobre este tema. Casi todos los estudios sobre los que se basa la evidencia son muy antiguos, muy antiguos. Y es algo que hasta qué punto es cierto, cuánto estamos tratando, se diagnostica bien, no se diagnostica bien, y sobre todo hablar también de los efectos malos de nuestros tratamientos en exceso, que muchas veces eso no se omite en los estudios, no se dice, no, es que como pasaba lo que yo comentaba, el exceso de tratamiento meropenem conllevó un mucho más riesgo de sepsis, colonización por multiresistentes, mortalidad, etcétera, cuando había otras opciones disponibles. Y más en el caso de cuando no se tendría que tratar como yo pienso, y algunos siguen defendiendo por ahí que la bacteriuria sintomática en embarazadas. Pues doy la mesa por finalizado. Muchas gracias.